Voy a utilizar la versión del Jubileo 2000. Es muy parecida a la Biblia del Oso, pero es un poquito más actualizada. Porque hay sobre todo un texto muy clave que esta versión arroja un poquito más de claridad. Nosotros tenemos muchas versiones de la Escritura y el trabajo de traducir la Escritura requiere de gente muy hábil porque algunos de estos idiomas o de estos términos que se utilizan son complicados porque el traductor tiene que tener en cuenta no solamente lo que dice el texto, sino qué quiere decir el texto. Entonces yo creo que para traducir la Escritura se necesita gente que conozca los caminos del Señor, que tenga ese trato con Dios, porque a veces se necesita entender lo que Dios quiere decir. La versión más popular que nosotros usamos como cristianos en Latinoamérica es la Reina Valera 60 y es una muy buena versión. Hay versiones un poquito como que yo no recomendaría particularmente. Yo tendría mucho cuidado, por ejemplo, con la nueva versión internacional. Después podemos hacer un estudio sobre eso. Sin embargo, yo también creo que de todas maneras la Escritura de por sí no es el camino ni es la luz. Entonces, cualquier versión que usted elija, si usted quiere encontrar la verdad, el Señor le va a alumbrar. Cualquier versión, cualquier traducción de las Escrituras. Aunque el enemigo lograra cambiar todos los versículos y quedara uno solo bien traducido, a través de ese Dios le trae la luz. Entonces podemos descansar en el Señor y en su gracia. Pero pues sí es bueno tener en cuenta que hay algunas versiones que han sido, en mi parecer, un poquito más responsables, no solo en la traducción, sino en la intención de la Escritura. Estamos en Romanos 7. Pero Romanos 7 empieza con algo en lo que Pablo se apoya desde el capítulo 6. Entonces voy a tomar unos versículos del 6 que ya tocamos la vez pasada, pero los voy a repasar para entrar en lo que queremos decir. Desde el 6:20. Porque siendo antes esclavos del pecado, ahora habéis sido hechos esclavos de la justicia, dice el Romanos 6:20. La palabra esclavos acá es el término doulos, que quiere decir una persona que está completamente sujeta a su amo. Nosotros vimos acá que había dos tipos de servidumbre en esta época en que se escribió esto. Y el doulos era la servidumbre del siervo que se entregaba completamente al servicio de su señor. Y ya su prioridad era su amo y no él mismo. Y acá dice que así éramos con el pecado, éramos esclavos. Nosotros no teníamos opción, servíamos al pecado. ¿Qué fruto pues tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces, muchas de esas cosas nosotros pues vivimos en una cultura muy cristianizada y no alcanzamos a entender lo que era la cultura de esta época, era una cultura terriblemente pagana. Cosas que están regresando hoy en día, la homosexualidad, la adoración a ídolos, el sacrificio de infantes era algo común, era algo que la gente veía. En su diario vivir se encontraban con eso. Los sabios griegos, era común que ellos o los reyes tuvieran amantes hombres, y no uno, varios. Eso era normal, eso no era mal visto. Esa era la sociedad de la época de Pablo. Habían ídolos a los cuales le sacrificaban niños, y cuando una persona no quería a un niño, iba y lo botaba en un lugar que se llamaba la Celdama. Botaban los niños recién nacidos. Había una deidad que se llamaba Moloch, era un toro, y dentro de ese toro, abajo de ese toro había una fogata que prendían, y cuando no querían un niño se lo sacrificaban al dios Moloch, lo metían dentro del toro de bronce y lo quemaban vivo. Esa era la cultura de la época. Entonces a nosotros parece escandaloso.
Entonces por eso Pablo está diciendo, esas cosas que ustedes antes se avergonzaban, de allá fue que el Señor empezó a tomar mucha gente. Y hoy en día está regresando eso, ya las cosas que hace 20, 30 años eran toleradas, hoy en día no solamente son toleradas, son intoleradas los que no la toleran. Si se quieren ir a vivir 2 personas, 3 personas, 4 personas y legalizar esa unión, lo pueden hacer. Y en algunos lugares el Estado les da hijos en adopción a hogares así. Y el aborto ya es un derecho. Hasta la semana 24, es algo terrible en Colombia. Y es otra forma de sacrificio. Y es muy curioso que cuando empezó a trazar todo este tema de la planificación familiar, la Organización Mundial de la Salud hizo una celebración en el año 80 y pico frente a las pirámides de Egipto, con una ceremonia muy pagana. Ahí fue que empezó todo este tema de la planificación. Y mire ya dónde vamos. Estamos llegando a una sociedad igualmente pagana, pero eso ha sido despacito. Como cuando la rana, no sé si saben el cuento de la rana, que cuando la quieren cocinar no la meten en agua caliente, sino que la meten en agua fría, empiezan a calentar el agua y la rana, como no tiene sangre caliente, ya no siente. Ella no va sintiendo cómo se le calienta el agua alrededor hasta que se estalla. Y así vamos en esta sociedad. Poco a poco han ido metiendo cosas muy suave. Y hay cositas que ahorita vemos que hace 30 años eran escandalosas y ahorita nos parecen normales y no sabemos qué va a venir en un futuro. Porque esto ya empezó y esto no tiene reversa. La maldad del hombre es como el interés de los bancos, que eso siempre va aumentando, aumentando, aumentando y nunca deja de aumentar. Entonces ahí dice que el 21, que aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Claro, el fin de toda esta vida de pecado, de maldad, de paganismo es muerte. Hay un fruto de eso. Mas ahora, librados del pecado y hechos esclavos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces habla de 2 frutos. Hay un fruto de muerte y hay un fruto de santificación. Entonces, el fruto de esas cosas da fruto para muerte. Nos mata, nos destruye. No solo la muerte espiritual, también la muerte de la sociedad. Eso trae maldición a una sociedad, trae maldiciones a las familias, a las naciones. Pero el Señor nos libró del pecado. Y dice que somos esclavos a Dios. Y tenemos por un fruto de ser esclavos del Señor la santificación. Eso es un fruto. La santificación no es un esfuerzo que yo hago. Claro, yo debo apartarme de cosas por la gracia de Dios, pero la santificación no es mi esfuerzo, es la gracia de Dios y eso brota como un fruto. Cuando está la vida del Señor, el fruto es la santificación. Una persona que está sujeta al Espíritu Santo es cada vez más santa, cada vez más apartada. Eso es algo natural. El Señor al comienzo de la creación dice que puso la semilla y a cada árbol que daba fruto según su especie. Y si fue sembrado Cristo en nuestros corazones, ¿qué tiene que dar fruto? Cristo. Porque la paga del pecado es muerte, más la gracia de Dios. En esta versión dice la gracia. En la mayoría de versiones dice la de Dios. Y me parece que es muy importante entender que, claro, la gracia es un regalo de Dios. Viene a ser lo mismo. Pero la gracia también es el poder de Dios para hacer lo que yo no puedo hacer. Porque nosotros no podemos lograr la santificación que el Señor demanda, ni la vida de Él. Y la gracia de Dios es vida eterna. La vida eterna tampoco está en nosotros, está en el Hijo. Y nosotros estamos en el Hijo. Tenemos la vida eterna por estar en el Hijo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hablando Pablo de esto, que éramos esclavos de el pecado, ahora va a empezar a hablar acá algo. Dice Romanos 7:1. ¿O ignoráis, hermanos, hablo con los que saben la ley, que la ley solamente se enseñorea del hombre entre tanto que vive? Porque la mujer que está sujeta a marido mientras el marido vive está obligada a la ley,
Mas muerto el marido, ella es libre de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere es libre de la ley del marido, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Entonces Pablo va a utilizar acá algo que literalmente se llama una alegoría. Nosotros utilizamos a veces ejemplos. Alguien me decía que le gusta cuando los mensajes tienen ejemplos porque a veces se le queda más. Un ejemplo de la vida cotidiana. El Señor utilizó este recurso cuando Él dio las parábolas. Él no se remonta solamente a la ley de Moisés, sino que empieza a hablarle a las personas con algo que ellos tenían a la mano. Los árboles, las semillas, los pájaros. Y a veces uno utiliza ciertos ejemplos de cosas. Pero Pablo está yendo más allá porque el ejemplo del matrimonio acá es impresionantemente clave. ¿Por qué Pablo está utilizando esta alegoría preciso acá? Cuando va a hablar de la ley, él utiliza una alegoría del matrimonio. Dice acá, quiero remontarme a una historia acerca de esto del matrimonio en la Escritura. Los judíos tienen leyes civiles para el matrimonio. Y esas leyes civiles se basan en algo que el Señor hizo cuando Moisés saca al pueblo de Egipto. Para ellos el pueblo es tipo y sombra de una novia. Y eso es también escritural porque nosotros somos la novia de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y Moisés los lleva por el desierto y se presenta delante del Señor en el monte, que el Señor lo guía, sube al monte y Dios desciende y empieza a hablarle al pueblo. Eso está en Éxodo 19. Vayamos un poquito a Éxodo 19 para tener la idea de lo que trato de decir. Dice el Éxodo 19. Voy a tomar solo unas partes. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto del Sinaí, porque partieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y se asentaron en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a encontrarse con Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así irás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces el Señor quiere hacer un pacto con el pueblo. Y eso es como un matrimonio. Es lo que el novio hace con la novia. Y dice, yo quiero que usted sea mi especial tesoro. Para que ese pacto sea legal, conforme la ley, si la mujer tenía un marido, ese marido debía morir. La mujer viuda es libre. Si está casada, no puede volverse a casar. Y es lo que el Señor hace. El Señor toma a su pueblo, lo saca de Egipto, y el faraón estaba enseñoreado de su pueblo. Y él era como el marido del pueblo. Y el Señor destruye al faraón y a su generación también, para que esta mujer sea libre. Deja libre al pueblo para que se pueda efectuar ese pacto de matrimonio. Esa es una condición. Ellos estaban esclavos de Egipto y la palabra esclavo también se traduce, la palabra que se utiliza para esclavo se traduce en muchos lugares también como la palabra marido. Una mujer está sujeta a su esposo. La palabra que se da para, perdón, no para esclavo, sino para señor, para amo, se traduce también como marido en algunos lugares. Por eso cuando el pueblo de Israel adoraba a otros dioses, entraba en adulterio. Tenía un esposo que era el Señor y entraba en adulterio con otro señor. Y una de las palabras para esas deidades era Baal. Baal quiere decir Señor. Entonces él toma al pueblo, lo lleva
Empieza a hablarles, pero el pueblo se encuentra con una realidad. Nosotros tenemos la imagen que Dios es amor, paz, bondad, una maravilla. Si yo me encuentro con Dios, las cosas van a ir bien. Pero nosotros estamos en una condición que es contraria a la naturaleza de Dios, totalmente contraria. Casi en toda la Escritura se encuentra que los encuentros con Dios era algo que acarreaba muchas veces a consecuencias físicas en las personas, porque la condición que nosotros tenemos resiste la naturaleza de Dios. Y cuando el pueblo encuentra eso y Dios empieza a hablarles, el pueblo siente miedo. Y el pueblo dice, no, no hable Dios con nosotros, y mandan a Moisés. Se hable Moisés con Dios y viene y nos da la razón. Y nosotros vamos a obedecer. No hable Dios con nosotros para que no muramos. Y el pacto que él quería hacer, que era hablar a cada persona, él lo dice acá en el versículo 6 de 19, dice, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Él quería tener un reino de sacerdotes. Él no dijo, y los voy a poner sacerdotes. Y voy a sacar de entre ustedes una tribu de sacerdotes. Ustedes van a ser un reino de sacerdotes y de reyes. Gente santa, gente apartada. Ese era el propósito, ese era el pacto que él quería hacer. Pero el pueblo resistió porque no quiso morir, porque no quiso pagar el precio de entregar su voluntad a la del Señor. Y el Señor les puso una tribu sacerdotal y les dio la ley. Por eso Pablo acá habla del matrimonio cuando va a hablar de la ley. Es importante entender eso. Y ellos dijeron, nosotros vamos a hacer todo lo que Moisés nos diga. Vamos a hacer lo que Dios nos diga a través de Moisés. Y Moisés sube, recibe la ley. Y antes de que Moisés bajara ya habían quebrantado la ley. Ya estaban haciendo un becerro, adorando y haciendo una gran fiesta. Dizque para el Señor. Porque Aarón le dijo, mira, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Y Moisés rompe las tablas como una representación de que ese pacto que Dios quería hacer con ellos quedaba roto en ese momento. Y los judíos toman eso para hacer las leyes civiles del matrimonio. Ellos firman un contrato donde el novio firma un contrato generalmente con el padre de la novia, cuando la novia es menor, o firmaban en esa época, ahorita es diferente. Y en ese momento no habían las bodas, tenían un tiempo de espera, porque él tenía que ir a conseguir lo necesario para llevársela a vivir. Eso se llama el ketubá. Entonces él tenía ese tiempo para conseguir lo que ella tenía, y en ese tiempo de espera, civilmente ellos eran esposos, pero no se había consumado la unión. Y eso es lo que pasaba, ya él sacó a su pueblo de Egipto, es su esposa, pero ellos ya adulteraron y quebraron el pacto. Son como, le dijo el Oseas, como una mujer prostituta, que se contaminó con otros maridos después. Y mire dónde entró Israel, y mire todo lo que ha pasado con el pueblo de Israel a lo largo de la historia. No ha pasado diferente a la iglesia, que también en muchos casos se ha contaminado con muchos otros dioses. Entonces por eso Pablo va a entrar acá a hablar de la ley. Volvamos a Romanos 7. Está hablando de que bajo la ley, la única manera que la mujer quedaba libre era que el marido se muriera. Entonces él pone la ley como algo que se enseñorea del hombre. Dice el versículo 4. Así también vosotros, hermanos, sois muertos a la ley en el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Para que se diluya el contrato matrimonial, alguno de los cónyuges tenía que morir. ¿Qué es lo que pasa con la ley? La ley es buena y santa.
Nosotros no podemos pensar que la ley ni siquiera queda abrogada, porque Jesucristo dice, no penséis que yo he venido a abrogar la ley. La ley es perfecta, muestra el carácter de Dios, lo que Dios requiere del hombre. El problema somos nosotros. Nosotros tenemos un problema. Cuando el hombre cae, cuando Adán cae, Adán nos vende a toda su generación al poder del pecado. Y el hombre queda preso del pecado. Por naturaleza peca. Los niños nacen sin ningún pecado, pero espera que te empiecen a ejercer su propia voluntad. Los que son padres saben que es así. El niño empieza a jalar para hacer su voluntad, empieza el berrinche, empieza la rebeldía, porque es la naturaleza. Usted no tiene que enseñarle a un niño a ser desobediente. Déjelo sin disciplina y eso le va a fluir naturalmente. No tiene que enseñarle a ser desobediente. La disciplina es lo que permite que esa desobediencia que está innata en él se restrinja, pero es innata en el niño. Es innata en nosotros. Entonces el problema que tenemos con la ley es ese, la ley es perfecta y santa, pero no puede producir vida. El entender la ley en mi mente no va a hacer que yo quiera cumplirla. No pasó con el pueblo de Israel, tuvieron ese experimento 1500 años, donde ellos dijeron, nosotros vamos a escuchar lo que Moisés dice porque Dios quería hablarles. Ni siquiera quería darles una ley, quería escribir una ley en su mente y en su corazón. La ley escrita vino por la dureza del pueblo. No porque fuera mala, sino porque esa no cambia el corazón. Y el pueblo dijo, sí, nosotros vamos a hacer eso. Y de todas las maneras posibles lo han quebrantado. Dice el versículo 4. Así también vosotros, hermanos, sois muertos a la ley en el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando a muerte. Pero ahora somos libres de la ley de la muerte en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. El ser humano siempre da fruto. ¿Es fruto para vida o es fruto para muerte? Pero él te está fructificando porque Dios lo dejó así. No es una planta estéril. Él da fruto. Y depende de lo que sea sembrado, se va a ver ese fruto. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Pablo habla de algo de cuando estábamos en la carne. Y debería ser nuestra realidad. Ya no estamos en la carne. Debemos fructificar para Dios. Hay una generación o un término que es nuevo, que son los cristianos, dizque los cristianos carnales. Eso no existe en la Escritura. O sigue a Cristo o es carnal. O fructifica para Dios o fructifica para el mundo. Ahora, nosotros pecamos, eso es cierto. Pero ya el pecado no reina. Cuando no teníamos a Cristo, nosotros no teníamos opción. El pecado nos dominaba, nos gobernaba y nos llevaba esclavos y presos. Ahora ya podemos ser libres del poder del pecado. Pecamos porque nuestra naturaleza jala el pecado, pero eso ya no es voluntario. Ya tenemos otra opción, que es la santificación. Pablo lo aclara acá en el 7 porque llega a ver de pronto la tentación de pensar que la ley es mala, porque la ley me causa problemas, pero la ley no es mala. Pablo acá en el 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Tendemos a hacer lo que se nos dice que no hagamos. Los que son papás también saben que es así. Que le dice al niño, no haga tal cosa.
es lo primero que va a hacer generalmente. Pero hay algo más allá. A veces la ley no puede trabajar el corazón, trabaja cosas externas. Es decir, Pablo dice, cuando él está hablando de su historia, de su testimonio, él dice que en cuanto a la ley, él era irreprensible. Imagínense que lo que es una persona irreprensible. No hay forma de reprenderlo. O sea, en cuanto a la ley era perfecto, él cumplía la ley a rajatabla. Pero él sabe y entiende en su corazón que realmente hay cosas en su corazón que están erradas. Porque el Espíritu no solamente mira lo que nosotros estamos haciendo, sino los pensamientos del corazón y las intenciones del corazón. Pablo quería ser un gran fariseo, y eso es codicia. El estar haciendo a veces lo que Dios quiere por la motivación errada también es pecado. Porque si la motivación no es agradar a Dios y servirle a Él, sino la motivación es que a mí me reconozcan, o que incluso yo pueda ganar algo del favor de Dios para que Dios crea que yo soy muy bueno, es querer codiciar algo. Nosotros le servimos a Dios por lo que Él es y porque Él merece que nosotros le sirvamos, pero no debemos buscar obtener nada para nosotros. Entonces a veces haciendo las cosas que son buenas, si la motivación es errada, estamos pecando. Y ese es el problema, la ley no puede tratar eso. La ley trata las obras externas, pero no trata las motivaciones del corazón. Entonces esa ley para Pablo se le convirtió en pecado, porque produjo en él codicia. Él quería ser un gran fariseo. Y perseguía a la iglesia y era celoso en cuanto a la ley. Y hay mucha gente así en la iglesia, que parece que tuviera una competencia. Y hace muchas cosas para Dios, pero la motivación a veces es que lo vean, que lo exalten, o que lo reconozcan, o obtener algo para Él. Está haciendo algo bueno, su motivación es errada, y esa solo la conoce el Señor. Por eso la ley no puede perfeccionar, porque aunque yo llegara a dar la talla conforme a la ley, no me cambia el corazón. La ley revela el pecado también. Imagínese si, digamos, usted construye, usted no sabe, yo no sé de construcción, bueno, algunos que saben de construcción, y me da por hacer una pared en la casa, un cuarto, y hago un cuarto allá y echo los muros, bueno, no sé cómo se hace. Estoy inventando. Y a mi ojo está bien, queda bien, y la gente que entra, pues dice, no, se quedó hasta bien. De pronto uno que tiene algo de habilidad manual puede hacer algo que se vea bien. Pero cuando llega alguien que sí sabe y le pone la plomada y le pone la escuadra y dice, no, eso está torcido. Muy torcido. No me puede hacer nada y para arriba, toca tumbarlo. Eso es lo que podemos hacer con la ley. Y hay cosas que a veces aparentan ser muy buenas, pero cuando llega la ley le muestra lo defectuoso que usted está. Hay mucha gente que dice, no, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Siempre dicen lo mismo, yo no le hago daño a nadie. Pero cuando viene la ley lo confronta. Y venga a ver qué tan bueno es usted. No hay justo ni a uno. Entonces la ley no es mala, la ley nos confronta, nos muestra nuestro pecado, revela la condición, revela lo malos que somos y lo alejados que estamos de Dios. Y somos rebeldes por naturaleza también. Entonces dice el 8. Entonces el pecado, cuando hubo ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado estaba como adormecido. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, para mí era mortal. Porque el pecado, habida ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. Entonces lo que obra la ley. En primer lugar, porque nuestra naturaleza no logra dar la talla.
Cuando usted empieza a entender las demandas de Dios, las verdaderas demandas de Dios, es algo que puede aterrar al hombre natural. No alcanzamos. No solo no alcanzamos, estamos muy lejos. ¿Y son malas? No. Suponga que usted tiene un reloj por ahí, hay el caso de unos hermanos que alguien le regaló un reloj que parecía original, de marca, pero lo lleva a una relojería y no, ese reloj es chiva, pero no se ve porque tiene que ser expertos a veces. Y eso es lo que pasa, a veces nosotros tenemos una vida muy piadosa, muy buena, pero cuando usted confronta con lo original, dice, uy no, sí está chiviado. No se parece. O se parece, pero no es. Por eso el Señor incluso tenía más problemas con los religiosos que con los pecadores. Porque el pecador sabía que estaba mal. La prostituta, el ladrón, el delincuente, él sabía que estaba mal. El religioso creía que estaba bien. Y el Señor no vino a llamar justos, sino a pecadores. O sea, Él vino a llamarlos a todos. Pero el que se cree justo, pues no puede entrar, porque se cree justo. Porque lo primero que tiene que tener para entrar es un arrepentimiento. Y para tener un arrepentimiento usted tiene que entender que está mal. Usted no se va a arrepentir de lo que cree que está haciendo bien. Entonces la ley produce pecado en el hombre porque no le da la motivación correcta. Y tenemos un poco de gente tratando de cumplir la ley de Dios y enseñoreándose sobre los demás. Y en el nombre de Dios oprimiendo a los demás. Haciendo lo que Dios le manda hacer, pero con una motivación errada. Eso es lo que hace la ley. Y el hombre cree que puede cumplir la ley. Y el hombre sigue tratando de pensar que puede justificarse delante de Dios por la ley. Pero para eso tiene que haber una obra en el corazón. No hay otra manera. Y para eso tengo que entender lo mal que estoy. Entonces el problema no es la ley. El 14 dice, porque ya sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces la ley no tiene ningún problema, el problema lo tengo yo. Yo no puedo cumplir la ley, ni puedo justificarme por la ley. Porque aunque yo llegara a cumplir la ley quiere ir más allá. Cuando el Señor dijo no matarás, Él no estaba pensando solamente en el hecho de que usted fuera a asesinar a una persona con un arma y le quitara la vida. Jesús lo aclara, le dice, es que si usted llamó a su hermano necio, ya lo asesinó. Y a veces asesinamos en el corazón a otras personas. La ley decía, no adulterarás, pero el Señor le dijo, no, mire, si usted mira a una mujer con los ojos que no son, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces la ley no puede cambiar eso, porque el problema soy yo. Y ahí Pablo empieza a tratar un tema que es complejo, porque no es sencillo. Dice el 15, porque lo que cometo no lo entiendo, y ni el bien que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya yo no obro, sino el pecado que mora en mí. En cada uno de nosotros mora el pecado. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios y Él empieza a revelarnos la Escritura, nosotros empezamos a entender lo que a Dios le agrada. Pero aún el hombre natural a veces tiene pensamientos de querer hacer el bien. Se escucha a mucha gente que aún sin conocer la ley de Dios dice, no, un ejemplo, si yo me ganara la lotería ayudaría a mi abuelito y a mi tío que está por allá en necesidad. La gente siempre tiene buenos pensamientos de querer hacer buenas cosas. Yo creo, esto es una interpretación mía, cuando el Señor le muestra al rey Nabucodonosor la estatua que tenía la cabeza de oro y termina en los pies de barro, pues habla de los reinos que iban a venir.
lo dice claramente, pero también le está mostrando el estado del hombre natural, que tiene buenos pensamientos en su cabeza, pero termina con un caminar que no da la talla. Y la solución que él da es que sale una roca y destruye la estatua completamente y queda vuelta nada, cenizas, y esa roca se establece como un reino. Y la única solución para el hombre natural es que quede completamente destruido tanto sus pensamientos como su corazón, como sus acciones y su caminar. No hay otra. Todos los pensamientos pueden ser muy nobles, pero nuestro caminar no lo es. Y hacemos lo que no queremos. Y aprobamos que la ley de Dios es buena. Ahora el hombre toma otra alternativa. Como él no puede caminar como Dios quiere, empieza a plantear que la ley es el problema. Y tenemos incluso corrientes doctrinales teológicas hasta evangélicas que están tratando de transliterar la escritura para darle otra interpretación, porque como el hombre no puede ir a la talla de lo que Dios quiere, entonces el problema no es el hombre, sino el problema es que tal vez el Señor no dijo lo que él quería decir. Y pasa. Tenemos el evangelio de la liberación y muchas otras corrientes evangélicas que rebajan la ley al estado del hombre. Porque como el hombre no puede dar la talla que Dios quiere, entonces el problema es que tal vez Dios o eso lo dijo para otra época o eso no lo dijo. Y cuestionan la misma escritura. Pero nosotros tenemos que reconocer que el problema no es la ley. Y Pablo lo dice, no es la ley. Pero si usted se compara con ella, pues usted está deficiente, no da. Usted hace lo que no quiere, aprueba que la ley es buena. En su mente, en su corazón se deleita con la ley de Dios. Pero hay otra ley en sus miembros que se revela contra esa ley y lo lleva cautivo a la ley del pecado. Lo dice ahí. El 18. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque tengo el querer, mas efectuar el bien, no lo alcanzo. Ni siquiera creyendo que yo hago bien. A veces usted sale y ve a una persona pidiendo dinero y usted, ay, pobrecito, vamos a ayudarle a esta persona y pronto esa persona vive de la mendicidad y va por allá y tiene 3, 4 casas. Y se está patrocinando a un vago. Nosotros no somos buenos. Ahora, no quiere decir que no haga obras de misericordia. El Señor nos llama también a eso. Pero aún esos actos que nosotros creemos buenos muchas veces no son tan buenos. Aún incluso para la ayuda a los demás. Hay una cosa en la que tenemos que tener mucho la dirección del Señor, porque Dios a veces quiere tratar el corazón, y para tratar el corazón necesita meter a las personas en circunstancias que son complejas. Y a veces la persona empieza a experimentar tribulaciones y angustias y situaciones duras que tiene que pasar. Cuando la mariposa, ustedes no sé si han visto, la mariposa está ahí en la crisálida. Cuando llega el momento de salir y romper la crisálida, ya empieza con las alas a romperla. Y los que hemos tenido la oportunidad de ver eso, pues a uno le da angustia porque pareciera que no lo logra en algún momento. Y es una telita la crisálida, no es algo fuerte. Pero es que las alas de una mariposa, si usted la ha tocado, usted medio la toca así, eso es. Entonces una cosa tan débil, pues está tratando de romper la crisálida y no puede. Y a usted le da angustia porque no puede. Y de pronto usted ahí ve, mete la mano y le pega la ayudadita y la dejó sin volar. Porque esa fuerza que ella necesita hacer en las alas es lo que bombea la sangre para que cuando salga de la crisálida ella pueda volar. Y a veces pasa que usted quiere irse a meter en el trato de alguna persona y en su carne y sin la dirección del Señor ayudarlo y le está quitando la cruz que el Señor quiere que él cargue. Claro, debemos ayudarnos unos a otros, pero con sabiduría. Hay veces que el Señor necesita que esa persona pase por esa situación, atraviese ese desierto y cargue esa cruz. Y si yo en mis emociones voy a tratar de quitarle la cruz, de pronto me ponen una cruz a mí también. Como la persona que trata de ir a rescatar a alguien que se está ahogando y no sabe nadar, termina ahogado. Yo conocí un instructor así. Estaba dando una instrucción para 2 muchachos de rescate acuático y se ahogó con los 2.
Entonces, aún el bien que yo quiero hacer y que creo que hago a veces no es tan bueno. Dice el 22, porque con el hombre interior me deleito con la ley de Dios, mas veo la otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Entonces tenemos esa lucha y realmente nos ponemos a ver y decimos, qué condición tan complicada la mía. Yo quiero hacer la voluntad del Señor, pero no puedo. Termino haciendo lo contrario incluso. Y es una lucha constante. Y hay dos formas en que Dios obra, pero por eso, por este versículo en especial escogí esta traducción. El 25 en casi todas las Biblias dice, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esta versión dice, la gracia de Dios por Jesús el Cristo, Señor nuestro. Y da la respuesta. ¿Quién me librará? La gracia de Dios. Tenemos una lucha y tenemos un combate en nuestra mente. La mayoría de corrientes doctrinales y de libros que usted encuentra en la Escritura, en las librerías cristianas, tratan mucho sobre el tema de la mente y la batalla que nosotros tenemos en la mente. Porque tenemos una batalla en la mente. Nosotros sabemos que tenemos una batalla en la mente con los pensamientos. Pero es muy poco de lo que se habla de la batalla más importante. Y si usted no tiene en cuenta que el Señor venza esa otra área, la batalla de la mente siempre la va a perder, siempre. Y es la batalla del corazón. Quiero ir a unos textos acá en Génesis 6:5. Quiero enfocarme en esto con varios textos. Génesis 6:5. Y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. ¿Dónde estaba el intento malo de ellos? En el corazón. El corazón es el centro que bombea la sangre para todo el cuerpo. Y la palabra dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esa obra del corazón no la puede hacer sino el Espíritu Santo. Y si el Señor no cambia el corazón y las intenciones del corazón y las motivaciones del corazón, de nada sirve la batalla que usted libre en la mente. No sirve, va a perder. Dios tiene que transformar su corazón y mi corazón. Ese es el nuevo pacto. Vamos a ir a Jeremías 31. Jeremías 31:31. Dice, he aquí vienen días, dijo el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Habían dos casas, se habían dividido en el tiempo de Jeroboam, y el Señor hace pacto con todo su pueblo. También ahorita tenemos al pueblo de Israel y la iglesia. Dice que ese pacto que él va a hacer, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Sí, de que él hace un pacto con ellos. Porque ellos invalidaron mi pacto y yo, aunque fui el marido de ellos, dijo el Señor. En la Reina Valera 60 dice, aunque yo fui un marido para ellos. Está hablando de ese matrimonio, que él fue un marido para ellos, pero ellos invalidaron ese pacto. ¿Y en qué consiste este nuevo pacto? Mas ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo el Señor. Daré mi ley en sus mentes y las escribiré en su corazón. El corazón. Cuando vienen a preguntarle al Señor por la mujer adúltera, ¿el que hacía? Escribía en tierra. Con el dedo escribía en tierra y el Señor con su dedo escribió las 2 tablas de la ley. ¿Por qué 2 tablas? No le dio la ley en una sola tabla, sino le dijo que subiera 2 tablas. Porque era una figura de esto, el Señor quiere escribir la ley en nuestras mentes y está bueno que conozcamos la ley de Dios y la Escritura
con nuestra mente. Ese es nuestro culto racional. Pero el Señor quiere escribir y cambiar el corazón, para que por naturaleza nosotros anhelemos lo que Dios quiere. Porque si usted no anhela lo que Dios quiere, jamás va a ganar la batalla de la mente. No puede. Si el Señor no transforma el corazón, está perdida esa batalla. Pero si el Señor transforma esa batalla de la mente va a ser muy fácil. Porque el yugo de Él es ligero y suave su carga. No es la gente sudando petróleo y luchando todo el día contra los malos pensamientos, los malos deseos, las malas intenciones. No, porque el Señor transforma el corazón y es muy sencillo. Claro que vienen malos pensamientos y uno los resiste con la Escritura, pero no es una exonerosa carga sobre el creyente. Que el Señor quiere cambiar el corazón, que usted desee lo que Él desea, que quiera hacer lo que Él quiere mandarle a hacer. Quiere ir a otro texto ahí en Mateo 12, 34 y 35. Dice, le está amonestando a los fariseos, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y otra vez encontramos personas como tan maldicientes y que dicen tantas cosas tan absurdas y creemos que el problema es que ellos puedan cambiar su manera de hablar. Pero eso que usted está hablando es lo que tiene en el corazón. Por eso por sus palabras será juzgado, o por sus palabras será absuelto. Porque lo que usted habla es lo que usted tiene en el corazón. Por eso de guardar el corazón, vigilar el corazón. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Tenemos que pedirle al Señor una limpieza de corazón profunda. Ahí es donde viene la cruz, el trato, el desierto, para cambiar el corazón. Una obra que el Señor hace para transformarnos, para lo que hay dentro de nosotros, nuestras entrañas, nuestro corazón, lata de amor por Él. Y deseemos hacer lo que Él quiere y hacer su voluntad. Y que no tengamos como esta generación de víboras, aunque ellos externamente cumplían la ley, su corazón estaba torcido y dice el Señor que eran sepulcros blanqueados, que por fuera se mostraban hermosos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Y así la persona que trata de cumplir la ley, pero no cambia el corazón, y no permite que Dios cambie el corazón, un sepulcro blanqueado, que externamente se muestra bien ante los demás, pero las intenciones y motivaciones son erradas, y el corazón está podrido, y realmente es así, lleno de huesos de muerto. Dice el 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué atesoramos en el corazón? Se ve por lo que nosotros decimos y por lo que nosotros hacemos. Y la religión quiere tratar lo que nosotros hacemos y decimos. Pero el Señor quiere cambiar es el corazón, porque si cambia el corazón, ya lo que nosotros decimos y hacemos va a ser agradable a Él. Y eso no lo puede hacer nadie, solo el Señor, ni siquiera la ley. En Mateo 15:8 también habla algo más acerca del corazón. Este pueblo de su boca se acerca a mí, y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y yo creo que esta palabra se aplica hoy en día para gran parte de la iglesia, y es verdad. Y no me quiero excluir tampoco. Podemos venir y cantar acá y orar, pero ¿dónde está el corazón? ¿Y qué hay en el corazón? En lo profundo de su ser, usted lo sabe. Usted no puede engañar a Dios, me puede engañar a mí. Y a los hermanos acá, pero no puede engañar a Dios. En su vida diaria se ve lo que hay en su corazón. ¿Para dónde usted va a inclinar la balanza cuando le toque tomar decisiones diarias? Si va a tomar para la vida del Señor o para su propia vida.
Si va a tomar para hacer lo que Dios quiere o para hacer lo que usted quiere o peor aún lo que el diablo quiere que usted haga. El corazón. Dios necesita cambiar el corazón. Ahí mismo en Mateo 15, 19. El Señor está dejando claro eso. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, maledicencias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y es lo que pasa con la religión y con la ley. Se fija en lo externo del hombre, pero no en lo interno del hombre. Aún la unión entre nosotros, como hermanos, tiene que ser una unión vital del corazón, porque estamos unidos a Cristo. Podemos irnos a visitar todos los días y hasta vivir juntos. Pero si el corazón no está unido a Cristo, no va a haber verdadera unión. Por lo menos no la unión que Dios quiere, que es la unión de corazón. Y a veces pasa con hermanos que usted está unido de corazón al Señor y los deja ver mucho tiempo y cuando se ven, esa unión se mantiene. Y hay un gozo y una alegría porque está esa unión vital de corazón. No una forma externa. Alguien puso en un evento que estuvimos hace poco un ejemplo muy bonito que tomaba de un libro. Habla de la unión vital que tenemos como creyentes y pone como ejemplo los rosales. Usted ve un rosal, una mata de rosas. Ellas están separadas, pero están unidas a la raíz y tienen una unión vital. Esa debe ser nuestra unión en Cristo como hermanos. No tenemos que estar supremamente rejuntados, pero tenemos una unión vital con la raíz. Usted ve un ramo de rosas y ellos están unidos, pero si usted lo mira por debajo no tiene ninguna unión vital. Y lo único que lo une es algo externo. Y a nosotros nos une con Cristo, es la unión vital que tenemos con Cristo. No pertenecer a la misma iglesia, a la misma congregación, a la misma denominación, a la misma estructura religiosa, al mismo grupo. Eso es una unión externa que no puede generar una verdadera unidad. ¿Y qué pasa con esas flores que están en el ramo? Por más hermosas que sean, se van a morir, porque no tienen una unión vital con la raíz. Pero cuando hay una unión vital con la raíz, ella da vida. Entonces siempre está en el corazón. Quiero finalizar con un texto en Proverbios, que ya lo cité, pero quiero finalizar con él. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si el Señor no cambia y transforma el corazón, no importa la ley que usted conozca, la ley que usted estudie y la ley que usted quiera cumplir. Nuestra naturaleza es rebelde, totalmente rebelde al Señor. Pero la vida de Cristo tiene que matar nuestra naturaleza porque Él no es rebelde. Él no es rebelde al Padre, Él se sometió hasta la muerte. Entonces, el negocio es que usted deja su vida para tomar la vida de Él. No es que usted va a obedecer la ley porque usted no puede obedecer la ley. Es que usted abandona su vida para que Él se señoree y esa vida de Cristo va gobernando en su vida para ir destruyendo la vieja creación. Y esa es la vida que puede cumplir la ley, que es la perfecta ley de la libertad. Porque la única persona que cumplió la ley en esta tierra es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Y Él la cumple en nosotros si nos sometemos a la vida de Él, si estamos en perfecta comunión con Él y si abandonamos nuestra vida para abrazar la vida de Él. Nosotros no podemos, pero Cristo pudo y quiere hacerlo en cada uno de nosotros. Que el Señor permita que la palabra, que el Espíritu, transforme el corazón, para que esa batalla con los pensamientos sea ligera, suave,
porque si no vamos a estar en una continua batalla y si el Señor no cambia el corazón, tenemos esa batalla perdida. Amén, hermanos.